voy a compartir. Démosle chance que la sesión se empiece a grabar y ya comparto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que prometí lo que prometí más temprano. Ese es un ejercicio de examen, lo que estamos viendo acá. Ya se lo subí en el TEC Digital y está disponible. Entonces, pues ya tienen acceso a él en el TEC Digital. ¿Todos están viendo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, veamos este circuitito. Circuito de examen de hace unos años. Se ve interesante. Es un circuito RLC. Ya nosotros podemos saber, es de segundo orden si tiene un capacitor y un inductor. Recuerden de que para el examen pasado vimos el caso de un circuito que tenía un capacitor, tenía un inductor, pero eran circuitos aparte, tenían únicamente un punto de conexión que se veía como si fuera el mismo circuito, pero no eran circuitos aparte. Acá vemos que efectivamente lo único que tenemos es el circuito, pues efectivamente no se puede reducir y si es de segundo orden. Entonces, tal vez, Daniela, si me haces el favor de leer el punto A. Usando superposición, encuentra las condiciones iniciales del circuito en T2 segundos. Voltaje V 2 segundos y corriente I en 2 segundos. Asuma que el circuito ha permanecido estable por mucho tiempo. Muy bien. Condiciones iniciales. Continúe con el B, Daniela. Obtenga la ecuación diferencial del voltaje VT para el tiempo T mayor a 2 segundos. Perfecto. Continúa, por favor. La ecuación diferencial encontrada corresponde a un sistema con una respuesta natural subamortiguada. Determine la ecuación característica y encuentre las raíces complejas del sistema. Vean acá, básicamente con esto, lo que se le decía a los estudiantes es, si usted llegó a una ecuación diferencial y esa ecuación no le dio subamortiguada, usted tiene un error. Entonces, es una manera de decirle a los estudiantes que revisen. Muy bien. Continúa, Daniela, por favor. Determine el valor de alfa y este otro cosito se me olvida, profe. Omega D. Omega D. Escribe la ecuación de la respuesta natural final para T mayor a 2 segundos, encontrando los valores de las constantes incógnitas restantes. Muy bien, vean de qué es la respuesta natural. Muy bien, y lo que viene acá es una hoja de respuestas. Entonces, por ejemplo, en este examen únicamente hice revisar los campitos que iban por acá. Muy bien. Entonces, este problema es un problema de examen y ya lo tenemos en el TEC Digital. Entonces, vamos a proceder con el punto A, que son condiciones iniciales. Entonces, analizamos el circuito. Entonces, nos lo pedían por superposición. Lo hacemos por superposición para seguir lo que pide el examen. Hagámoslo por superposición. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cosas que tenemos que ver para el análisis es que estos capacitores están en paralelo.
Estos inductores están en paralelo. También como el circuito ha estado conectado por mucho tiempo, los inductores se van a comportar como un cortocircuito y los capacitores se van a comportar como un circuito abierto. Entonces, si nosotros fuéramos a dibujar este circuito, sería algo de la siguiente manera. Tendríamos una fuente de 4 voltios. Aquí vamos a tener VC y 5 ohmios. Que vamos a tener IL, 10 ohmios. Y aquí 8 voltios. Importante. Las condiciones iniciales para cuál T es. Daniela. Para antes de 2 segundos. Dígase, tenemos que obtener condiciones iniciales para T igual a un instante antes de 2 segundos. Para T igual a 2 segundos en aspectos prácticos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que por superposición. Entonces, por superposición, vamos a calcular VC' y IL'. ¿Y cómo se hacía superposición? Se apagan todas las fuentes excepto una y se obtienen los valores para esa fuente. Entonces, la primera fuente que voy a apagar es la de 8 voltios. Y sabemos que una fuente de voltaje en cero es un cortocircuito. Analizamos este circuito y notamos que VC es 0 voltios. ¿Sabes por qué es 0 voltios, Daniela? Daniela. Porque no fluye corriente por él. No. No. VC está en paralelo a un corto. Porque está paralelo con el IL. No con IL, con un corto. Con el corto de arriba, entre las Con dos. este es un corto. Y vea que esto es un nodo y esto es otro nodo. Comparte nodos con un corto y algo en paralelo con un corto está a 0 voltios. Acordémonos que, por ejemplo, si tenemos una fuente, tenemos una resistencia y paralelo a esta resistencia lo que tenemos es un corto. Esto es como si la resistencia no estuviera porque toda la corriente fluye por acá. La caída de voltaje en un corto es de 0 voltios. Igual sería en esta resistencia. Entonces, de ahí podemos ver que efectivamente, vemos que efectivamente la corriente el voltaje que cae en el capacitor es de 0. Muy bien. Si dibujamos un poco más este circuito, vamos a ver lo siguiente. Si dibujamos este circuito, vamos a ver que tenemos la fuente de 4 voltios, la resistencia de 10 ohmios, la resistencia de 5 ohmios y la resistencia de 10 ohmios. EIL es la corriente que va a pasar por la resistencia de 5 ohmios. ¿Lo vemos ahí, Daniela?
Sí, profe. Muy bien. ¿Cuál es el paralelo de 5 con 10? 5 paralelo con 10. ¿Cuánto es eso? Son 10 tercios, profe. 10 tercios. ¿Quién contestó? Yo, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio. 3,33 como aproximadamente. Perfecto, perfecto. Entonces, si nosotros simplificamos este circuito, vamos a tener una resistencia de 10 ohmios acá, una resistencia de 10 tercios acá. 4 por 10 tercios entre 10 más 10 tercios. ¿Cuánto es eso? Es 1, profe. Y no, no me suena. A mí me está dando 1 también, profe. 1. ¿Seguros, Sí, seguros, seguros? a mí me da 1. 4 por, y es ese divisor de voltaje bien, 4 por 10 tercios entre la suma de los dos, 10 más 10 tercios. Están poniendo los paréntesis acá. Sí, nos da 1. Muy bien, entonces es 1. Quiere decir que aquí cae un voltaje de 1 voltio. Y conociendo ese voltaje de 1 voltio podemos sacar IL. IL es igual a V entre R, 1/5. Y L' es 1/5. ¿De acuerdo? Todos en la misma página, ¿sí? Ahora, lo que vamos a calcular, eso fue para la fuente 1. Ahora, ¿qué sigue? La fuente 2. Entonces, más o menos 8 voltios. Y apagamos esta. Esto es hacerlo por superposición. ¿Qué vamos a tener? VC 2' sigue siendo 0 voltios y L 2' tenemos que volverlo a calcular y quedamos con un circuito de la siguiente manera. Tenemos 10 ohmios acá y nos queda aquí 5 ohmios con 10 ohmios. Que ya sabemos que para obtener ese voltaje VA de aquí, VA va a ser igual a 8 por 10 tercios dividido entre 10 más 10 tercios. ¿Cuánto es VA? Es 2, profe. VA es igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que es completamente esperable si el pasado nos dio 1 y era 4, ahora es el mismo circuito, pero es 8, nos tiene que dar el doble por calcularlo. Eso quiere decir que IL es 2 entre 5, 2/5. Eso quiere decir que IL2' es 2/5. Este fue análisis por superposición. Para obtener los valores finales, sumamos cada uno de los aportes de cada fuente. VC de T. VC en 2 segundos es 0 voltios. Y aquí es 2/5. Aquí. Y L en 2 segundos es 3/5. Que eso es igual a 0,6 amperios. ¿Cómo vieron el análisis por superposición? Easy peasy, ¿verdad? Pablo. Sí, profe, sí, está fácil. Muy bien, entonces, 2 puntos. Check, check, 2 puntos. ¿Con qué continuamos? Obtenga
la ecuación diferencial para el voltaje para T mayor o igual a 2 segundos. Y vean de que el voltaje nos lo definen como el voltaje en el capacitor. Y nos dicen que para T mayor de 2 segundos, ¿qué ocurre en este circuito para T mayor que 2 segundos? ¿Qué ocurre acá y acá para T mayor que 2 segundos? Y sería como apagar las fuentes. Es apagar las fuentes, correcto. A partir de T igual a 2 segundos, estas fuentes dejan de existir. Y el circuito que nos queda, para que lo dibujemos, es un circuito de 10 ohmios acá, de un inductor acá, de un capacitor acá, de un capacitor acá, de un inductor acá, de 10 ohmios acá, de 5 ohmios acá, una corriente I que baja por acá, y de esta manera. ¿Fácil o difícil, Pablo? Y digamos, si uno pone esos en paralelo, sí, no parecería que fuera tan complejo. Muy bien, eso que estás diciendo hay que verlo. Entonces, ya de que los capacitores son de 0.5 faradios, el tema es de 0.5 faradios, 0.5 faradios, esto es de 20 henrios, esto es de 20 henrios, y tenemos la condición inicial del capacitor, que es la misma para ambos capacitores, y tenemos una I inicial que no es la I ni de este inductor ni de este inductor. Pero esta I, si analizamos bien estos circuitos, vemos que es la I que pasa por el equivalente de este inductor en paralelo a este inductor. Y eso que estoy diciendo hay que verlo. Va de nuevo. La condición inicial la tenemos para los capacitores. El capacitor está en paralelo. Quiere decir que si averiguamos este V de acá es igual. La condición inicial de I que obtuvimos es la que pasa por la resistencia de 5 ohmios. Pero si los capacitores en el análisis vemos que se comportan como circuito abierto y esta I es la que pasaba por el inductor equivalente de este y este. O otra manera de verlo, aquí pasa la IL medios de lo que calculamos. Porque los capacitores se comportan como abiertos. Viendo eso, este circuito lo podemos simplificar. Si simplificamos este circuito que tenemos, vamos a tener una resistencia de 10 ohmios, un inductor de 10 henrios, un capacitor de 1 faradio, una resistencia de 10 ohmios, una resistencia de 5 ohmios, y lo tenemos acá. ¿Hasta ahí cómo vamos, Pablo? Sí, vamos bien, profe. Muy bien, Pablo. ¿Verdad o mentira de que estas dos resistencias están en paralelo? Sí, es verdad, están en paralelo. Están en paralelo, ¿qué quiere decir? Vamos a sacar una equivalente. Muy bien, entonces, si sacamos un equivalente, nos quedaría algo como una resistencia de 5 ohmios, que es el equivalente de esas dos de 10 ohmios en paralelo,
nuestro inductor de 10 henrios, nuestro capacitor de 1 faradio, nuestra resistencia de 5 ohmios acá. ¿Y qué pasa con estas dos resistencias que quedan? Están en serie. Nos queda un circuito, 10 ohmios, 1 faradio, 10 henrios. ¿Y esto qué es, Pablo? Este me parece que fue el que hicimos antes. No es igual. Bueno, sí, los valores son diferentes, pero la forma. Esto es un RLC paralelo. Pero viste de que primera entrada no es de que uno lo ve y uno dice, mira, eso es un RLC paralelo. Vea el análisis que hubo que hacerle. ¿Me sigues? Sí, profe, una consulta. En los RLC paralelos, ¿hay algún análisis también que sí involucre que tenga una fuente encendida? Ah, claro. Como que tenga una fuente ahí en paralelo encendida. Sí, claro. 8 volts, podría ser así. El hecho de que la tenga o no la tenga, lo que impacta es el paso número 7 y 8. No, el de la fuente forzada, eso es lo que impacta. ¿Cuál paso era el de la fuente forzada, Pablo? De la parte forzada. Esa era el paso 7. Y el El 7 paso y 8 y el es lo que 8, sí. impacta. Pero puede ser exactamente así. O puede ser una de corriente también. Muy bien, pero en este caso, ¿qué nos quedó, Pablo? Nos quedó este circuito donde la condición inicial del capacitor en tiempo igual a 2 es 0 y del inductor equivalente en tiempo igual a 2 es 0,6. Vean de que si bien este circuito se mostraba de una manera muy diferente, es un RLC clásico, pero vean de que hay que entenderlo bien para poder llegar a la conclusión de que es un RLC clásico. Entonces, ¿de qué nos da permiso el hecho de que sea un RLC clásico? Vean lo que nos piden en el paso 2. ¿Lo ves, Pablo? Sí, Obtenga la ecuación diferencial del voltaje para t mayor que 2 segundos. ¿Tenés a mano la ecuación diferencial que sacamos para el circuito pasado cuando yo la escribí? sí, profe. ¿Me la puedes dictar? Es la segunda derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, más 1 entre RC por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, más 1 entre LC por el voltaje del capacitor igual a 0. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? En los exámenes sí pueden entrar RLC paralelo y serie. Lo que pasa es que vienen disfrazados, ¿lo ves? Entonces eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Si sustituimos valores, nos da que la derivada al cuadrado de VC de t cuadrado más 1 entre 10, la derivada de VC de t más 1 entre 10 VC es igual a 0. ¿Qué nos piden? La ecuación característica encuentra las raíces complejas del sistema. Entonces aquí habíamos hecho, esto fue paso 1. No, por aquí era. Esto fue paso 1. Este fue paso 2. ¿Qué decía paso 3, Pablo?
Pablo. O Daniela. ¿Me escucha, profe? Ahora sí, ahora sí. Sí. El paso 3 era encontrar la ecuación característica. Sería la siguiente. Eso es 0,1S más 0,1 es igual a 0. Y vea que con paso 3, haciendo paso 3, ya hicimos lo que nos piden efectivamente, ecuación característica, y encuentre las raíces complejas del sistema. Entonces, saquémosle las raíces a esto, que esto es paso 4, ¿verdad, Pablo? Sí, profe, paso 4. Ajá, S1 a qué es igual y S2 a qué es igual. Me queda menos 1 entre 20. Y dámelo en decimales mejor. Es que me queda con números imaginarios. Sí, bueno, entonces menos 1 entre 20 Más raíz de 39 entre 20i. más raíz de 39 entre 20i. Sí, que bueno, en decimales sería menos 0.05 más 0.31, redondeado. Y Ajá, sí, entonces más bonito, sí, menos 0,05 más 0,31 y, y este sería menos 0,05 menos ajá, 0,31i, correcto. sí, correcto. Siempre van a ser como el complemento del otro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Las raíces complejas del sistema. Vea, Pablo, vea ve esta pregunta, determine alfa y omega d. ¿Y eso dónde están los pasos? Paso 5, ¿qué decía? Analizar el valor de la raíz y para identificar el tipo de circuito. Entonces, si hacemos paso 5, sabemos de que esto es subamortiguado. Pero esta información en el enunciado del problema no lo daban. Y usted sabe cuando expliqué por qué es que lo daban, Pablo. Sí, lo daban para revisar. Es como decirle, vea, si usted llegó a algo que no le está dando subamortiguado, no va por el camino del bien. Y usted quiere ir por el camino del bien o el camino del mal. El lado de la luz. El lado de la luz, muy bien. Determine el valor de alfa y omega d. Ese valor de alfa y omega d se obtiene en paso 4. Alfa es 0,05, omega d 0,31. Y dos puntitos dan por eso, Pablo. Y vea, hasta aquí los preguntaban. ¿Ves? Muy bien, escriba la respuesta natural final encontrando el valor de las constantes incógnitas. Entonces, veamos a ver si podemos seguir los pasos y eventualmente llegamos a lo que nos piden. Pablo, paso 6, ¿qué decía? Dice identificar la solución según el paso 5. Ajá, ¿y cuál sería la solución de la respuesta natural? Vn Ajá. es igual a e a la menos alfa, bueno, menos 0.05t. Muy bien, y distribuyamos de una vez el E para que quede una de las constantes. Sería B1, E a la menos 0,05. Aquí hay un detallazo, Pablo. Ah, sí, ese t menos t sub 0. Es T menos T sub 0, correcto. Vean de que el cambio del circuito es en T igual a 2 por estas fuentes. El circuito se mantiene estable por mucho tiempo hasta que llega a T igual a 2 y eso hay que tenerlo presente. ¿Ves?
Tanto que si usted evalúa aquí T en 2, esto se hace 1. Y todas las evaluaciones las tenemos que hacer en T2. Entonces daría este E coseno de 0,31 T menos 2 más B2 E a la menos 0,05 T menos 2 seno de 0,31 T menos 2. Muy bien, Pablo. Bien hasta acá. Creo que sí, profe. Paso 7, Pablo. El paso 7 de ahí habría que saltárselo con el 8, porque es la respuesta forzada. Paso 8. Muy bien. Paso 9, Pablo, Sería escribir la respuesta completa. que es Pues, igual a este. ajá. Lo que quiero ver, Pablo, es si siguiendo los pasos así ciegamente llegamos a lo que nos preguntan en el examen, ¿de acuerdo? Muy bien, paso 10, Pablo. Encontrar los valores de B1 y B2. Profe, ¿y Muy bien. se puede volver un momento? Claro que sí, Daniela. Estoy emocionado, ¿ves? Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Y paso 10, ¿qué decía Pablo? Encontrar las constantes B1 y B2. Muy bien. Para paso 10 recordamos, evaluamos VC en T igual a 2 y evaluamos DVC de T en T igual a 2. Eso es lo que hay que hacer. Evaluemos VC en T igual a 2. Entonces vamos a copiar esta expresión de acá. Y copy paste, la vamos a mover acá. Y la vamos a evaluar en T igual a 2. En T igual a 2, ¿cuánto es el voltaje del capacitor? Profe, pero ese no es el mismo de la condición inicial. Sí, sí, correcto. De 0 voltios. Es 0 igual a, si esto es 2 menos 2, ¿cuánto es? Eso es E a la 0. 1. 1. Y coseno de 0,31 de 2 menos 2, coseno de 0 es 1. 1. Todo esto ni lo analicemos porque va a seno de 0, todo esto es 0. Quiere decir que nuestro B1 es 0. ¿Lo ves, Pablo? Sí, profe. Muy bien. Ecuación auxiliar para constante B2. Muy bien. Esto sería pues entre 10 más IL más 1 dVt es igual al que habíamos resuelto más temprano. Esto nos da que dVc dt
es igual a menos IL menos 0,1 VC. Y ahora lo evaluamos en t igual a 2. dVc en tiempo igual a 2 de t es menos. ¿Cuál era la condición inicial del inductor? Era 0.6 amperios. Menos 0,6 y el capacitor es 0, entonces nos da que es igual a menos 0,6. Muy bien, Pablo. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Necesitamos derivar esta expresión. Y usted anda volando en esas derivaciones, ¿verdad, Pablo? No, ¿qué dice? De ahí está parecida a la pasada. Está muy parecida. No sé qué apriete. Vamos a ver. Muy bien, Pablo. Tenemos que derivar eso. Ya sabemos de que es por la regla de la cadena. Entonces, dVc de t. Pero tenemos una gran ventaja, Pablo. ¿Cuál es la gran ventaja? ¿Cuánto es B1? B1 es 0. Entonces, solo necesitamos derivar esta parte. Entonces, dVc de t es menos 0,05 P2 e a la menos 0,05 T menos 2 seno de 0,31 T menos 2 más, a ver, 0,31 B2 e a la menos 0,05 T menos 2 coseno de 0,31 T menos 2. Revisa, Pablo, si está todo bien, ¿verdad? Tiene pinta. Sí, profe, está bien. Evaluamos en t igual a 2. Y esto nos da esto es menos 0,6. Todo lo que tiene seno muere, ¿verdad? Todo esto es 0. Todo esto se hace 1. Esto se hace 1. Nos da 0,31 B2. Lo que quiere decir que B2 es igual a ¿cuánto? Me dio 1.93. Menos Menos, 1.93. ok. Sí, perdón. 1,93. Muy bien, entonces lo que nos piden en el enunciado del circuito, la respuesta natural final con las constantes. Esto quiere decir que respuesta final VC T menos 2 déjame ver algo. Ajá, VC de T menos 2 va a ser a
igual a menos 1,93 y a la menos 0,05 t menos 2 seno de 0,3122 t menos 2. ¿Cómo lo ves como ejercicio de examen? Sí, está vacilón, profe. Se deja, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá ya tenemos otro ejercicio resuelto. Vamos a ver qué otro ejercicio interesante podemos ver por acá. Ujú. Profe, tengo una pregunta. Sí, claro, dime. En este circuito, independientemente de los valores de la inductancia de esos de esas bobinas, esos inductores, si a mí me Ajá. pidieran la condición inicial, yo podría decir que la que pasa por una de esas tiene que ser la mitad de la que pasa por la de la resistencia, independientemente del valor de la inductancia. Correcto. Un inductor puede ser, digamos que es 10.000 henrios, que yo no sé dónde se encuentra uno eso. Con el suficiente tiempo conectado, eso se va a comportar como un corto. Importante, Pablo, en corriente continua se comporta como un corto. En corriente alterna otro gallo canta. ¿Me explico? Sí, sí, sí le comprendo. Muy bien, entonces vamos a ver qué otra cosa me encuentro por acá. Sí, bien bonito. Tiene que ser bello y hermoso, Pablo, para resolverlo. ¿Cómo te fue resolviendo el quiz? Sí, ya veremos. No sé. Espero que bien. Hagamos el del quiz. Bien, para tenerlo acá documentado. Muy bien. El del quiz, la carnita estaba en sacar la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver si me acuerdo bien. CL1, CR2, esto es C1 más menos V con esa polaridad. Más R1. V1, 12,25 voltios. ¿Cómo vamos, Pablo? ¿Verdad? Ese era. Ah, y VS era 6E a la menos 3T. Déjame fijarme. A la menos 4T. A la menos 4T. Entonces, volvemos a las 5:10 para continuar este ejercicio. Entonces, volvemos en 4 minutos.
Muy bien, ya estoy por acá. Sigue compartiendo pantalla, o dejo de compartir. Dejo de compartir, ¿verdad? Ya volví. Muy bien. Bueno, todavía falta un minuto, ya seguimos. Listo. La resolución del quiz. Muy bien. Entonces, si no me equivoco, yo he puesto el nodo A aquí, correcto. Y aquí les había dado la malla 1. Entonces, en el quiz lo primero que nos pedían eran condiciones iniciales. ¿Ya andas por ahí, Pablo? Entonces, Daniela, ¿ya andas por ahí también vos? Sí, profe. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, condiciones iniciales. ¿Qué es lo que había que analizar para el quiz en las condiciones iniciales? Había que analizar, y voy a copiarlo acá. Lo que había que analizar es copy. Este circuito. Muy bien. Entonces, en las condiciones iniciales vemos de que el circuito tiene un cambio en t igual a 2. Entonces ya estamos encontrando un patrón del t igual. ¿Era en 2 o era en 0? ¿Alguien se acuerda? En 0, profe. En 0, ¿verdad? Sí, era t igual a 0. Muchas gracias. Quiere decir que para todo tiempo antes de 0, este circuito, para todos fines prácticos, era de esta forma. Correcto. Lo que quiere decir, esto es una fuente de 12,25 voltios, una resistencia R1, un voltaje abierto más menos VC, o sea, hubo un circuito abierto más bien, una corriente IL que fluye por acá y una resistencia R2. Correcto. ¿Me sigue, Daniela? Sí, profe. Muy bien. R2, si no me equivoco, era de 6 ohmios. Este es 6 ohmios y esta es de 6,25 ohmios. Si nosotros vemos el circuito por el cual puede fluir la corriente, circuito equivalente, el único camino donde la corriente puede fluir es por este.
Quiere decir que la corriente IL es 1 amperio. ¿De acuerdo? Ahora, para obtener el voltaje del capacitor, ese mismo voltaje es el que cae en la resistencia R2. VC sería igual a 12.25 por 6 entre 12,25, que es la suma de ambas resistencias. VC es 6 voltios. Y con esto tenemos paso 1, que fue las condiciones iniciales. Muy bien. Para el quiz de hoy se hizo el paso 2, que fue encontrar la ecuación diferencial. Muy bien. Muy bien. Para encontrar la ecuación diferencial, se nos pedía analizar primero la malla 1 y luego el nodo A o el nodo A de la malla 1. Es indiferente. Entonces, acá vamos a empezar con la malla 1. La malla 1 por ley de voltajes de Kirchhoff. Y vean de que la malla 1 hasta se indicaba el recorrido que debían hacer. Entonces, Pablo, si me ayudas con esta malla, ¿cómo quedaría? Daniela, si me ayudas con esta malla, ¿cómo quedaría? Menos VC Menos VC. más 6 IL más VC igual a 0. Más bien, planteémoslo todo en voltaje. Sería menos VC más VL más VR2 es igual a 0, ¿correcto? Sí. ¿Me puedes decir el voltaje del capacitor a qué es igual? L por la derivada de la corriente entre DT. No, en el capacitor. Capacitor. Voltaje en el... Ajá. Y Daniela, ¿lo tienes por ahí, no? Sí. Muy bien, entonces es 1 entre C por la integral. Eso era lo que yo quería, entonces no queremos. No queremos la integral, lo vamos a dejar menos VC más VL, si lo dijiste bien. L de IL de T más VR2, y por aquí pasa IL, esa IL pasa por la resistencia 2 y voltaje es corriente por resistencia. Sería IL R2 es igual a 0. Hacemos un análisis del nodo A, ¿de acuerdo? Eso es lo que sigue. Aquí ya tenemos la primera ecuacioncita. Del nodo A, lo que tenemos que tener presente, varias cosas tenemos que tener presente. Cuando nosotros ya estamos sacando las ecuaciones para la ecuación diferencial, debemos de recordar que eso se saca posterior al cambio.
Posterior al cambio, esta fuente de acá se sustituye por una fuente de voltaje VS. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, voy a redibujar este circuito para que lo podamos ver mejor el nodo A. Si nosotros vemos el circuito, lo que nos queda es una resistencia R1, nos queda más menos VC, nos queda por acá IL y aquí R2. Y acá nos queda más menos VS. Y este es el nodo A. Y si nosotros vemos el nodo A, el voltaje del nodo A, ponemos la referencia acá, VA es igual a VC. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis de corrientes. Por ejemplo, aquí sabemos de que la corriente del capacitor IC es la que entra por la terminal positiva, IC sale y L sale, y yo puedo poner que aquí IX entra. Entonces, haciendo un análisis del nodo A, vamos a tener que... Profe, yo podría poner la IX en la otra dirección. Sí, Ok. pero tenés que estar convencida de por qué se puede y por qué ese menos, que ese menos al final no importa. Hagamos algo. Lo voy a poner en la otra dirección para que veas. Lo voy a hacer por ambos métodos, ¿se parece? Está bien, profe. Muy bien. Entonces aquí, vamos aquí, copy. Aquí paste. Bien. Nodo A. Si hacemos así como está planteado, entonces en el escenario 1, que fue como yo lo planteé, menos IX más IC más IL es igual a 0. ¿De acuerdo, Daniela? Sí, profe. Muy bien. IX, ¿qué es? IX es igual a, vea que viene de mayor potencial. Esto es, acá es VS menos menor potencial. El nodo A, eso es VC, es VS menos VC entre R1. Si hacemos esa sustitución, nos queda menos VS más VC entre R1 más la corriente en el capacitor, ¿a qué es igual? Es igual a C de V de T, más la corriente del inductor, es una integral, entonces lo dejamos Katie. Entonces, esto nos queda, vamos a ver, nos queda C de V de T más IL más VC entre R1 es igual a VS entre R1. ¿De acuerdo, Daniela? Sí, profe. Hagamos el escenario 2. Daniela, digamos de que usted llegó y puso esta corriente para allá IX, ¿de acuerdo? Sí. Esto te quedaría IX más IC más IL, entonces ya usted se preocupa, ¿verdad? Estas dos ecuaciones no son iguales, ¿lo ves? Sí. Entonces se preocupa, pero IX es lo que cambia. Acuérdese que la corriente sigue la convención pasiva de signos
y va de un punto de mayor potencial, VC, hacia un punto de menor potencial. VC menos VS entre R1. ¿Lo ves, Daniela? Sí, profe. Y ya con eso vas a ver que nos queda VC entre R1 menos VS entre R1 más C de V de T más IL es igual a 0. Y entonces ya nos queda C de V de T más IL más VC entre R1 es igual a VS entre R1. Entonces, y ya vemos que llegamos exactamente a lo mismo. Ver esto. No, esto no era. Copiar esto. De la ecuación 1. Y esta es la ecuación 2. ¿De acuerdo, Daniela? Sí, profe. Muy bien, sustituyamos por valores. ¿Cuánto es C? C era 1 entre 6.25 faradios. Entonces queda 1 entre 6.25 de V de T más IL más VC entre R1, que era 6.25, es igual a VS entre 6.25. Y como podremos ver, es súper conveniente pasar a multiplicar ese 6.25. Esto nos quedaría dVC de T más 6.25 IL más VC es igual a VS. En este otro lado nos tenemos que menos VC más L, que es un henrio de IL de T, más 6 IL es igual a 0. Pasamos operadores. SVC más 6.25 IL más VC es igual a VS. Y esto nos queda menos VC más S IL más 6 IL es igual a 0. De acuerdo. Entonces, si recuerdas, Daniela, había que nos pedían la ecuación en términos de VC. Correcto. Creo, profe. Muy bien. Si nos pedían la ecuación en términos de VC, eso lo que quiere decir es que tenemos que despejar de algún lado IL. Entonces, vamos a ver de dónde despejamos IL. De la 2. Sí, pero déjame ver algo primero. Entonces usted dice acá, hacemos menos, entonces quedaría
y L, S más 6 es igual a menos VC. Es igual a VC. S más 6 más bien IL es igual a VC entre S más 6. ¿Sí, Daniela? Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar este IL y sustituirlo acá. Si hacemos justo eso, nos queda SVC más 6.25 VC entre S más 6 más VC es igual a VS. Daniela, ese operador, nosotros como regla no queremos tener operadores en denominador. ¿Qué podemos hacer para eliminar eso? Pasarlo al otro lado, multiplicar. Pero es que este no lo tiene y este no lo tiene. Entonces, lo que podemos hacer, Daniela, es multiplicar ambos lados por S más 6. Así ves. Entonces, ¿qué pasa? Nos queda S cuadrado VC más 6S VC más 6,25 VC más SVC más 6 VC es igual a VS S más 6. Y acá pues agrupamos S cuadrado VC más 7S VC más 12.25 VC es igual a SVS más 6VS. Pasando a la ecuación diferencial, esto en lo que nos va a quedar, si ya lo pasamos a la ecuación diferencial, es d cuadrado VC dt cuadrado más 7 de VC dt más 12.25 VC es igual a la derivada de VS dt más 6 VS. ¿Viste, Daniela? Sí, profe. Perfecto. Entonces esta era la solución del quiz de hoy. Entonces, para hacer repaso, recuerden que la semana que viene el quiz lo que va a contemplar, acá lo tenía, son de los pasos 3 al 7 para que los traigan bien reforzados. Y con esto quedaríamos por esta semana. Entonces, un gusto haber compartido con ustedes y espero que ustedes y su familia estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Pero ya, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pura vida, profe, gracias. Gracias.